tenemos con nosotros ahora mismo a Pedro García, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid. Hola Pedro, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días y encantado de estar en el Café de la Lluvia. Muchas gracias por estar con nosotros. Fíjate que ya hacía 2 años que te había propuesto, pero ahora los tiempos pandémicos eran duros, eran complicados, era difícil, pero ahora lo hemos conseguido, una primera aproximación. Pedro García es catedrático de la UAM, del Departamento de Historia Moderna, tiene un amplio bagaje en el mundo de la academia, obviamente, porque para ser catedrático, imaginaos lo que hay que publicar, bueno, en fin, lo que hay que pelear, y aparte en el mundo de la divulgación, en el mundo de la novela, también tiene una larga trayectoria, Pedro. Ya iremos viendo contigo a lo largo de estos meses, si te parece, poco a poco, algunas de tus obras, porque son muy interesantes. Hoy vamos a hablar de la industria del libro en el mundo del Quijote, los tiempos quijotescos, por así decirlo, en esa época, en esa modernidad. Y para empezar, oye, Pedro, ¿cómo estaba el ambiente en aquella época, en esa España de principios del siglo XVII, 1605, 1615, ¿no? Como se publicaron esos Quijotes, primera y segunda parte? ¿Qué palpaba culturalmente aquella España? Principalmente en el ámbito de la literatura, quién estaba ahí, y luego ya iremos un poquito más al tema industrial. Primero yo creo que tenemos que definir qué entendemos por el tiempo del Quijote, porque viene a coincidir con lo que unos autores llaman el siglo de oro, otros prefieren hablarlo en plural, los siglos de oro, porque dan cabida a Renacimiento y a Barroco, ¿no? En torno al tiempo del Quijote, digamos que hay dos posturas con dos autoridades que han defendido su definición. Una es Pierre Vilar, que dice que la obra es hija de ese año, es decir, que refleja la España de 1605. La otra postura la defendió Antonio Domínguez Ortiz y decía que Cervantes estaba escribiendo en 1605 o publicando en 1605, pero recordando su juventud, y ahí están esos pasajes de Lepanto, la más alta ocasión que vieron los siglos, porque le recordaban la edad dorada de su juventud, sus aventuras con las armas, aunque luego lo pasó muy mal en el cautiverio, pero tenía ese dulce recuerdo. Yo estoy más bien en la segunda postura. Creo que es un tiempo a caballo, y no solo vamos a hablar del ambiente literario, sino, por ejemplo, el económico. Estamos pasando de una época de expansión económica. Recordad la llegada de los metales preciosos de América, aunque pasaron de puntillas porque fueron a parar a genoveses, a alemanes, pero fue una época de expansión a una época de depresión. Es la crisis diferencial del siglo XVII, que afecta más a las economías mediterráneas que a las atlánticas. Recordad la expresión de Don Quijote en el discurso de la Edad Dorada, cuando le dice a los cabreros: anhelo la edad de oro y no esta edad de hierro en la que el oro tanto se aprecia. Desde el punto de vista demográfico sucede lo mismo, de expansión a recesión. Desde el punto de vista político, fijaros qué cambio. El expansionismo de Felipe II al pacifismo de Felipe III. Y así sucesivamente. Y luego los dos parámetros para medir un tiempo son una época, son el tiempo y el espacio. Y en estos momentos estamos pasando, en la medida del tiempo, de la campana eclesiástica al reloj, a la medida del tiempo por el reloj, que les interesa a una minoría muy concreta: a los militares para planificar la estrategia, a los banqueros para cobrar las letras de cambio y a los políticos para administrar también el tiempo. Y en cuanto al espacio, pues nos estamos moviendo en el primer imperio global de la historia. Recomiendo el documental La primera globalización. Estoy hablando de los territorios de la monarquía hispánica, es decir, las Españas, Castilla, Aragón, las Italias, Flandes y el Nuevo Mundo con América, Oceanía, con las Islas Salomón y Filipinas. Ese era el contexto en el que se va a desarrollar el ambiente cultural. Hay una cosa que me ha llamado la atención. En el Quijote dices, Cervantes escribe mediante el recuerdo, por un lado, pero también, por lo que he querido entender, yo me he leído el Quijote. Yo sí me he leído el Quijote también, ¿eh? Me lo he leído. Me lo leí una vez entero, y algún pasaje, luego, pues el típico pasaje que te lees porque te apetece leerte un pasaje, oye, acuérdate de tal. Y dices, el recuerdo, pero también habla de la época de hierro, es decir, está a caballo, ¿no? Porque habla de lo que pasó y de lo que está viviendo en este momento Miguel de Cervantes. Entiendo que está en esos dos planos.
Por eso es tan interesante que hace una foto fija de la transición una coyuntura que he dicho de esplendor a una coyuntura que empieza a ser de decadencia. Y en el caso de la República de las Letras, que era lo que donde querías que me centrara, pues primero se le llamaba así al ambiente literario de la época. La República de las Letras no tenía una connotación política, sino que era una expresión cultural. Y no solo estaba habitada por autores y lectores, sino que en torno a ella, como sucede ahora, en torno al mundo del libro, estaban los mecenas, los impresores, los libreros, las cofradías, las academias, los corrales de comedias y los mentideros, que eran los que jugaban un rol fundamental en el encuentro entre escritores y entre empresarios. Bueno, esto es que fíjate qué caldo de cultivo tenemos aquí. Con Cervantes, en paralelo, ¿qué autoras que se conozcan tenemos, ¿no? ¿Quién estaba en ese momento también escribiendo? Y ya has apuntado corrales de comedias, nos has dejado ahí en el horizonte, ¿no? ¿Y qué se escribía, no? Porque al final también el Quijote es una llamada, si me lo permites, y corrígeme si me equivoco, por supuesto, a la modernidad. Es un cambio. El Quijote supone un cambio. Entonces, ¿quién estaba ahí imperando? Porque además Cervantes en aquel momento tampoco estaba bañado en la fama. No, en absoluto. Digamos que los grandes autores recibían entonces el nombre de los ingenios del siglo de oro. Nuestros ingenios son Cervantes, Lope, Calderón, Quevedo, Vélez de Guevara, en fin, podríamos seguir con la nómina. Pero lo interesante es que la mayoría de ellos malvivieron. Entonces, como ahora, un escritor necesitaba otro trabajo para poder vivir. Digamos que Cervantes fue la regla, siempre estuvo en el nivel de subsistencia, y Lope fue la excepción. Solo hay una minoría que vivieron de la escritura. Lope de Vega a la cabeza, con el éxito de sus comedias, con su fama de Apolo de la corte, de Fénix de los ingenios, de Don Juan también de la corte. Todo ese glamour que le rodeaba contribuyó a que colocase muy bien su obra, pero era un manirroto. Y entonces, si tú te des las cartas a su protector, el duque de Sesa, le estaba siempre pidiendo: dame unos reales para una sotanilla nueva, porque él llegó a convertirse en sacerdote, dame una ayuda porque tengo muchas cargas familiares. Lope vivió bien. Por ejemplo, otro que obtuvo lo equivalente a un bestseller fue Mateo Alemán, con la novela picaresca El Guzmán de Alfarache. El Calderón se instaló en la corte, era el que organizaba en el Palacio del Buen Retiro las naumaquias del estanque y los fuegos artificiales, los efectos especiales, que pueden verse, por cierto, en el Museo de San Isidro. Es decir, solo una minoría vivió de la escritura, la mayoría buscaba un trabajo. Y el trabajo que más les apetecía es ser secretario de un noble. Secretario de un noble. Secretario es el que guarda los secretos. Fíjate si es amplio, que por un lado le escribía cartas de amor. En la película Lope, de Andrucha Waddington, Lope le está escribiendo la carta de amor a un portugués que quiere enamoriscar a una dama. Y la dama se da cuenta de que la ha escrito Lope, porque a medida que el portugués lo va recitando, Lope iba moviendo los labios para saber si lo había hecho bien. Es decir, por un lado escribían cartas, por otro lado atendían asuntos burocráticos, pero también eran alcahuetes, eran los mandados de sus señores para asuntos de amoríos. Con una contradicción: cuando ya conseguían ser secretarios, por ejemplo, Lope lo fue del duque de Alba, del duque de Sesa, cuando conseguían ser secretarios empezaban a quejarse porque no tenían tiempo para escribir, que es lo que les gustaba. Es decir, por un lado tenían estabilidad por un tiempo, pero por otro lado tenían que renunciar al ocio para escribir. Por tanto, vemos, Pedro, que esto de vivir de los libros, de la literatura únicamente, es algo que se arrastra, que es complejo, quiero decir, que era muy difícil y lo sigue siendo, obviamente, esto es así, no ha cambiado mucho. Entonces, como ahora hay más facilidades en el sentido
de que tú mismo te puedes autoeditar en el Sí, mundo digital, ¿no? Pero estamos en las mismas. Tú piensas en escritores actuales que vivan solo de los libros. Pues son los superventas, pero los puedes contar con los dedos de dos manos quizá en España. Y algunos de ellos tienen otro trabajo, no te voy a dar nombres, pero claro. te pongo un ejemplo de un escritor que vendía bien, pero que mantuvo su trabajo en un organismo porque prestigiaba a ese organismo, aunque no tuviera que ir a trabajar. No sé si me he explicado. Sí, 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 Eh, sí, sí, sí. pero que la mayoría, evidentemente, eh, tenemos otra fuente de ingresos que es el trabajo estable. Bueno, hemos visto ese panorama que había dentro de los autores. Ahora bien, la recepción. ¿Quién recibía esas obras? ¿Cómo llegaban esas obras al público? Has hablado de los corrales de comedia. Si quieres, nos puedes ampliar un poquito más qué son exactamente los corrales de comedia y cómo se llegaba a ellos. Esto es interesantísimo porque en el periodo en el que nos hemos situado, en este contexto entre el 16 y el 17, surge el lector silencioso. ¿Qué es el lector silencioso? Los primeros lectores que leían para sí mismos. Y son estos los ingenios del siglo de oro. Porque hasta entonces lo que primaba era la lectura pública. Una persona culta que sabía leer leía para un corro de personas iletradas. Los ejemplos son muy numerosos. Esta lectura en voz alta ya se da en la antigüedad. Plinio el joven decía, me encanta cuando ceno que me lean algún fragmento. O los monjes. San Benito en su regla decía que mientras se comía en el refectorio hay un monje que tiene que estar leyendo pasajes de las Sagradas Escrituras. Pero es que, por ejemplo, en el Quijote hay un pasaje muy interesante. El cura y el barbero Claro. van a buscar al caballero y al escudero porque han tenido una trifulca en una venta. Y le dice al ventero el cura, es que fíjese, qué locura. Todo esto es porque lee novelas de caballerías. Y el ventero responde, si a mí me encantan. Y el ventero, que era iletrado, dice, a mí me encantan. Yo las escucho cuando vienen los segadores en verano, nos reunimos en el patio de la venta y el que sabe leer las lee para todos. Estamos, por lo tanto, en el nacimiento del lector silencioso y en el surgimiento de nuevos géneros. Estamos pasando de los cuentos a las novelas. Los cuentos eran pequeños relatos orales que un narrador decía al público con cierta gracia. Mientras que las novelas eran historias más largas, desde el Lazarillo, el Quijote, que estaban pensadas para la imprenta y su destinatario era más un público culto. Y en el teatro se produce algo maravilloso y es que más que espectadores había oyentes. La gente iba al teatro, tenía muy educado el oído, gracias a los sermones, a los cuentos de los ciegos en la plaza pública, tenía muy educado el oído y iba a escuchar las obras de teatro, porque las compañías de los corrales de comedias no tenían dinero suficiente para grandes decorados. Por cierto, los decorados se llamaban apariencias, Apariencias. como la propia sociedad. Una sociedad del barroco es una sociedad de las apariencias y esto lo hemos heredado igual que la picaresca. Bueno, pues entonces, ¿qué utilizaban para situar al espectador? ¿Dónde se desarrolla la obra? Utilizaban la decoración verbal. ¿Qué es esto? Pues salía un actor y decía, mira Martín, cómo amanece en las torretas de Gálata en Estambul. Ya había situado a los espectadores sin necesidad de decorado en el contexto en el que se desarrollaba la obra. Y solo se gastaban un poquito más, para que veas que hay hasta una similitud con el cine, en el traje de la primera actriz y un poquito en el del galán. El resto, pues, era simplemente para sobrevivir con el taquillaje. Hasta que aparece Calderón, aparece el teatro de corte y los efectos especiales. Y entonces los oyentes, el público que solo era oyente, se convierte también en espectador.
Qué bueno, qué bueno. Oye, la quema de libros que aparece en el Quijote, ¿eso qué simboliza? ¿Qué significa? ¿Qué es, no? ¿Un ajuste de cuentas? ¿El fin de una época y una llegada a otra época? ¿Qué es exactamente esto? Estos son los gustos literarios de Cervantes. Cuando el cura, el barbero y el bachiller se ponen a seleccionar qué libros se salvan y cuáles quemaría, están hablando por boca de Cervantes. Entonces, él decide cuáles indulta porque le han gustado, porque estima que tienen calidad. Esto nos lleva a una cuestión muy interesante, Javier, y es toda esa relación de libros que aparece en el Quijote, ¿podía tenerlos un hidalgo en un pueblecito perdido de la Mancha? No, no, porque los libros eran caros. Para que te hagas una idea, el Quijote, cuando salió a la venta, costaba 200 maravedíes. Y entonces una docena de huevos valían 60 maravedíes. O un pollo valían 50 maravedíes. Los libros eran muy caros. Te pongo un ejemplo comparativo. En el Quijote se queman en torno a un centenar de libros, ¿no? El marqués de Tarifa, que es el señor de la Casa de Pilatos, en Sevilla, le compró, cuando falleció Fernando el Católico, le compró su biblioteca, más la suya apenas llegaban a 200 volúmenes. Es decir, si un noble, un grande de España, tiene 200 volúmenes, ¿cómo va a tener un hidalgo manchego la mitad? ¿No? Impensable, porque eran caros. Y es muy interesante también cómo se editaba un libro, porque es de forma muy, muy distinta a la actual. No era tarea fácil, ¿sabes? Lo primero, un autor escribía un libro y estaba manuscrito, no es como ahora que sacamos copias, guardamos copias y demás. Estaba manuscrito. Y lo primero que tenía que hacer era obtener la merced de su majestad. Para ello acudía al Consejo de Castilla y pedía el privilegio. El privilegio es, unos escribanos leían el libro y dicen, no tiene nada contrario al rey y a la buena moral, ¿no? Le concedían el privilegio, pero pagaba por ello, ¿eh? Luego tenía que someterlo a la censura eclesiástica. La censura eclesiástica la ejercía el vicario de la parroquia donde se iba a editar el libro. Lo mismo, el eclesiástico decía, no tiene nada en contra. Bueno, pues con eso acudías a un editor que entonces recibía el nombre de librero. Estaban mezcladas las palabras. Si os aparece librero en el siglo XVI, es el editor, no el que vende libros. Y el editor te compraba el privilegio. Ya te compraba el privilegio. Desde el momento que te compraba el privilegio, podía hacer con el libro lo que quisiera. No se respetaba el derecho de autoría. Esto en las comedias era lacerante, porque las amputaba por donde quería. Una escena no le gustaba y la reescribía el empresario teatral, porque era el dueño ya de la obra. Bueno, pues con eso se componía en la imprenta, se editaba una fe de ratas, porque solían haber muchos errores, y finalmente el Consejo de Castilla fijaba la tasa. La tasa era el número de pliegos que se iban a imprimir, el precio con el que iba a salir, para qué reinos. El Quijote sale, como sabes, la primera parte de 1605 en la imprenta de Atocha, y a los 6 meses lo han pirateado en Valencia y en Lisboa. Que esto también nos parece muy moderno. Lo han pirateado literalmente. Y el editor de Cervantes, Juan de la Cuesta, siempre le engañó. Siempre le estuvo sisando. Es muy difícil controlar las tiradas y las ventas de los libros. Juan de la Cuesta pues le iba engañando en los beneficios que obtenía con la venta de su libro. Podíamos preguntarnos una cosa, entonces, ¿de qué le sirvió a Cervantes el éxito del Quijote si siguió viviendo en el umbral de la subsistencia? Pues le sirvió para lo que nos sirve también a los autores ahora. Si tú tienes éxito con un libro, el editor te va a decir, ¿no tendrás algo en el cajón, algo más? A Cervantes le sirvió para editar las novelas ejemplares. Bueno, 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 bueno. Madre mía. Me he quedado impresionado con lo que has comentado al principio, ahora en este momento, acerca de
la capacidad de tener tantos libros a mano, conocerlos y leerlos, que decías, ¿no? Que Don Quijote, un hidalgo, no podía tenerlos. Obviamente, Cervantes sí que tuvo ese acceso a todos esos libros, porque son los libros que Cervantes, de una manera u otra, descartaba. Por tanto, Cervantes sí que estuvo, en cierta medida, ligado, bueno, ya has comentado anteriormente, a gente con dinero, a gente poderosa para tener acceso a esos libros. No creo que él tuviese todos esos libros. Los tenía en la cabeza. Cervantes tenía una memoria excepcional y él mismo, él no tenía esos títulos en casa, pero los había ido leyendo. Cuando era joven fue a la escuela de la Villa, está cerca de la Plaza de la Cruz Verde, Sí. bajas desde la Latina y luego subes hacia la calle Mayor, ahí está la escuela de la Villa de un erasmista, López de Hoyos. Y este sí le prestaba libros para aprender pues los mitos grecolatinos, gramática, latín, griego y demás. Pero él no los tenía en propiedad, sino que los iba memorizando. Y hay un pasaje en el Quijote que nos demuestra el interés que tenía y la necesidad que tenía de leer Cervantes, que es cuando Don Quijote va paseando cuando él va paseando por la calle Alcaná de Toledo, que es la calle del comercio que lleva ahora desde Zocodover a la catedral, y pisa un cartapacio donde aparece en letra aljamiada la historia del Quijote, él pisa un escrito, lo recoge, otro lo habría tirado, es un cartón que está en el suelo. Él lo recoge, lo lee, ve que está en morisco, acude a alguien que se lo traduzca y crea esta afición de que el Quijote lo escribió un tal Cide Hamete Benengeli. Pero lo que nos da idea es de cómo él aprovechaba las lecturas, que era memorizando. Y te pongo otro ejemplo. La descripción de Don Quijote, nada más empezar el libro, que dice que era alto, magro. Esas características físicas nos están diciendo que él había leído un tratado de medicina que en la época tuvo mucho éxito, que es el examen de ingenios del doctor Huarte de San Juan. En este examen de ingenios, que se tradujo a todas las lenguas cultas, el médico español decía que el cuerpo humano estaba formado por humores, por la bilis, por el humor negro, tal. Entonces, según si tú eras flaco o tenías más peso, eras propenso a un humor o a otro. La descripción que hace de Don Quijote es la de un anciano magro, enjuto, por lo tanto, propenso al humor colérico, a enfadarse con la facilidad que lo hacía Don Quijote. Madre mía, esa capacidad memorística creo que hoy no tenemos ni, no es ni la séptima, octava parte, vamos, es que me parece impresionante. Pedro, otra cuestión, dentro del mundo editorial ya nos has pintado varias cosas, ¿no? Pero sí que me interesa la potencia que tenía la monarquía hispánica en este ámbito. Realmente era muy potente en el mundo editorial. Ya vemos que los libreros editores son los que manejaban todo y eran los que se podían enriquecer, entiendo, de este negocio. No así tanto los autores. Pero el mundo editorial, ¿cómo se trabajaba ese libro? ¿Ese libro, eso generaba dinero? La monarquía hispánica era potente, había otros países anglosajones que lo movían más. ¿Cómo funcionaba esto? Nos llegaban interesante esto, ¿eh? Nos llegaban de países anglosajones obras de autores, digamos, españoles. Pues tenemos que establecer una periodización. Cuando empiezan a reinar los reyes católicos, el libro es el periodo de los incunables, desde la impresión de la Biblia del Oso por Gutenberg a mediados del XV hasta el siglo XVI son los incunables, los libros nacidos en la cuna, ¿no? Entonces es una revolución la imprenta, como lo ha sido Internet, lo ha sido la red en nuestros días. Entonces los reyes católicos le tuvieron mucho respeto a los libros y crearon una libertad de impresión amplia. Coinciden también con un periodo con un personaje del que ahora celebramos el centenario, Antonio de Nebrija. Nebrija le inculcó hasta la reina Isabel que aprendiera latín para poder entender, leer directamente a los clásicos. Como sabéis, es el autor de la primera gramática castellana. Bueno, toda esta libertad de edición se vino abajo en 1558, más o menos, por un
por una pragmática, porque en ese año ha habido brotes de protestantismo en España. Entonces, entre Carlos V y Felipe II se establece un cordón sanitario para que no entren libros del extranjero, lo que me preguntabas, que no vengan libros anglicanos, luteranos, calvinistas. Se vigilaba en los puertos, se vigilaba en las fronteras. Coincide también con la creación del índice de libros prohibidos por la Inquisición, donde si tú estabas en ese listado, pues evidentemente el libro no se iba a distribuir. Pero es que unos años después hay un error filipino de gran magnitud. En 1561 le concede el monopolio de los libros religiosos a un flamenco, a un editor de Amberes que se llamaba Christophe Plantin, y le concede, tú fíjate, la de libros religiosos en una monarquía como la monarquía católica, pues la parte del león del negocio de los libros se los lleva un súbdito del rey, pero en definitiva un flamenco. Con lo cual le quedó un margen de venta muy escaso a los impresores españoles, que están muy dispersos geográficamente, hay imprentas en todas las grandes ciudades, pero el volumen de libros que venden es escaso. Por ejemplo, para que veas que hay otro paralelismo con la actualidad, pues vendían los libros a los universitarios. Los universitarios, las dos grandes universidades del momento son Salamanca, de fama mundial, y Alcalá, una creación cisneriana que quiere acabar con la escolástica y ser más renacentista. Bueno, pues los alumnos asistían a clase y o bien compraban el manual impreso de esa asignatura, o bien tomaban apuntes, o bien compraban los apuntes a copistas. ¿No? Nebrija le compró los primeros apuntes a un copista porque se incorporó un poco tarde como alumno. Bueno, pues se daba esa circunstancia, con lo cual los manuales de educación eran una de las fuentes de ingreso. Pero ten en cuenta otra cosa, muchos de los autores de los siglos XVI y XVII no tienen interés en publicar. Esto es una diferencia sustancial con nuestros días. ¿Cómo no van a tener interés? No, porque lo hacían con otros fines. Te voy a citar 3 ejemplos que son señeros. Garcilaso de la Vega. Las églogas de Garcilaso se las edita post-mortem Boscán. Garcilaso lo hacía porque era un guerrero, practicaba las armas y las letras, era culto, y en los momentos de descanso entre batalla y batalla escribía una poesía italianizante excelsa. Un segundo ejemplo, Fray Luis de León, que tuvo además aquellos problemas con la Inquisición, que escribía en la cárcel. Bueno, Fray Luis de León no publicó sus obras, se las publicó Quevedo 50 años después. Y el tercer ejemplo, Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa no estaba buscando una venta por sus experiencias místicas. Son las carmelitas, una vez que ha fallecido, las carmelitas herederas de sus fundaciones, las que editan sus obras. Bueno, Pedro. Vamos a ir terminando con dos cuestiones. Una referencia a este ámbito que hemos querido abordar y otra en referencia a tu carrera profesional como escritor y lo que va a venir. La primera de ellas, es una pregunta evidente siempre, pero bueno, más la respuesta es interesante cuando viene de parte de una persona que ha estudiado tanto el siglo de oro como tú. ¿Qué nos aporta el Quijote en la sociedad actual? Bueno, el Quijote tiene valores universales, por eso ha sido traducido a todas las lenguas cultas, es uno de los libros más vendidos de la historia, después de los libros sagrados y de los monoteísmos, y junto con Shakespeare, y lo que nos aporta es pues la vida cotidiana, las vivencias cotidianas en un momento determinado y las preocupaciones que son comunes a la condición humana. La preocupación por el sustento, el amor, los temores, el temor al dolor, a la muerte, todo eso está compendiado en el Quijote. Pero además está escrito de una forma muy interesante, que es el Quijote respira oralidad. Si tú lo vas leyendo, me has dicho que lo has hecho, Javier, Sí. es como si te lo estuvieran contando.
no prestes tanta atención a los puntos y a las comas, sino que lo vas leyendo y es como si Cervantes te estuviera narrando un cuento que a su vez es una matrioska, porque tiene cuentos dentro de los cuentos, y por lo tanto lo que nos aporta es eso, a través de unos personajes locales, absolutamente locales, de un lugar de La Mancha, del que no quiso acordarse porque no quiso. No le demos más vueltas, no polemicemos sobre qué localidad es, no quiso. Pues a través de personajes locales expresar valores universales de la condición humana. Y Pedro, ya la última, como decía, tú escribes mucho, aparte dentro del marco académico, escribes otras cosas que son más, digamos, divulgativas incluso, ¿no? Que pueden jugar ese papel. Has escrito novelas. Ahora mismo, ¿con qué estás y con qué nos vas a sorprender? Bueno, en estos momentos salieron el año pasado un ebook, una novela en ebook titulada Contra Tiranos, en el sello Click de Planeta, que enlazaba Bizancio con Florencia en el 480, en el momento en que los Medici acceden al poder. Y luego publiqué un ensayo titulado Icónicas, una lectura cultural de las imágenes, también en Click de Planeta. Os recomiendo que veáis por lo menos el teaser de las dos obras, porque lo he hecho con cineastas y está muy trabajado. Y lo más próximo, a ver si llegamos a la Feria del Libro, es una obra titulada El paisaje pintado. Es una reflexión sobre la historia del paisaje, la percepción frontal que hemos tenido del paisaje durante siglos, cómo cambia en el siglo XIX a una percepción lateral con el ferrocarril, porque pasamos a ver el paisaje marcado en las ventanillas del tren, y en el siglo XX-XXI cómo pasamos a una percepción vertical del mismo, porque miramos hacia los cielos estelares con la aviación, pero también bajamos al lecho del mar con el batiscafo de Cousteau. Y la novedad de este libro es que lo he realizado con un acuarelista, Joaquín González Dorao, con lo cual van dialogando en colores los textos con las acuarelas de este artista. Pues estaremos atentos. Oye, lo de la Feria del Libro, o sea que vas a ir. En principio sí, estoy corrigiendo pruebas. Vale. Ahí yo iré a ver a autores y bueno, pues espero verte por ahí, haremos alguna cosita. Ojalá que sí, Pedro, ojalá que estés por ahí. Bueno, oye, cuídate mucho y un fuerte abrazo y gracias por aportarnos conocimiento, que es lo que necesitamos hoy en día. Bueno, espero que haya sido interesante para todos. Muchas gracias a ti, a Javier y a los oyentes del programa. Gracias. Un saludo. Un abrazo, cuídate mucho. Adiós. Pues teníamos con nosotros a...